Señores, buenas noches. Saludos, bienvenidos una vez más a la Tertulia 55, el lugar de encuentro de los salcedenses que viven tanto en Salcedo como fuera de la provincia. Hoy tenemos una actividad muy especial porque tenemos un gran salcedense, un hijo de Salcedo, hijo de salcedenses, de profesión abogado, dedicado a tiempo completo a las actividades personales y también profesionales en Salcedo. Esta noche tenemos al señor Gustavo Forastieri, que hoy va a conversar sobre su vida, una entrevista donde nos va a dar detalles de toda su historia, de cómo creció, de cómo se desarrolló, cómo se formó y cómo ha sido su vida profesional y social en Salcedo. Entonces, a partir de este momento, los dejo con Gustavo Forastieri. Adelante, Gustavo. Buenas noches. Sí, muy buenas noches a todos los amigos salcedenses, a todos los tertulianos. Realmente para mí, más que un honor, ¿verdad? Es un orgullo participar con ustedes aquí en este encuentro social. Básicamente para interactuar y para que aquellas personas con las que no hemos tenido quizás por un tema generacional de compartir, ¿verdad? Tan estrechamente, pues este es un espacio que nos brinda a todos la oportunidad de conocernos mejor, de tratarnos, bueno, conocer, como es el caso, el objetivo básicamente de este espacio esta noche, de conocer la vida personal, la vida profesional, la vida familiar, ¿verdad? De todos y cada uno de nosotros. Ya en el espacio anterior creo que tuvo una participación otro de los invitados. Hoy me toca a mí, pero mañana te tocará a ti o le tocará a otro. Y así interactuamos y nos conocemos un poquito mejor. Básicamente estamos en la mejor disposición de contestarle las preguntas, las inquietudes que puedan tener. Gracias, buenas noches, Gustavo. Gustavo, de entrada, o sea, nos gustaría conocer de tu familia. Nos gustaría conocer un poco de la familia Forastieri antes de caer en Forastieri. Forastieri suena un apellido italiano. Entonces, ¿cómo es tu familia, la formación, la procedencia? Cuéntanos un poco de eso. Sí, fíjate, mi familia realmente está llena de historia y de historia básicamente interesante, diría yo, porque el apellido básicamente tiene sus orígenes en Europa, específicamente en Italia. Resulta que un aventurero italiano, en este caso mi abuelo paterno, Papa Pedro Forastieri Cenice, de padre y madre italiano, en el año 1901 emigró de Italia. Y eso es una historia muy interesante que yo quisiera compartir esta noche con todos los tertulianos. Ocurre que mi abuelo paterno, reitero, Papa Pedro Forastieri Cenice, cuando tenía la edad entre 14, 15 años, ya cumplido básicamente los 16, que había culminado los estudios secundarios en una escuela italiana, tenía el interés de proseguir estudiando y llegar a la universidad. Pero ocurre que los demás hermanos se opusieron porque sus papás sí querían pagarle los estudios para que él se hiciera profesional, pero los hermanos, por un tema para preservar la economía de la familia, en esa época era bastante costosa,
los estudios universitarios en un país europeo, pues se opusieron a ello. Esa fue la razón por la que Papa Pedro, de donde viene el origen de la familia, del apellido, como consecuencia, nosotros decimos que un pique de los forastieri, cogió y se embarcó a una odisea. Tenía para aquella época un hermano que residía aquí en el país, específicamente aquí en Salcedo, radicado aquí en Salcedo, un pariente, Pascual Forastieri, que vivía ahí casualmente cerca del Palacio de la Policía, en lo que sigue siendo todavía la casa de Jorgito Canaán, ahí en la bajadita. Yo no sé si ustedes recuerdan. Sí. Bueno, ahí vivía el pariente. Y cogió un barco para aquella época. Estamos hablando del año 1901. Papa Pedro tenía apenas 16 años. Y arrancó para acá, para República Dominicana. Al llegar aquí al país, como tenía ese pariente, reitero, aquí en Salcedo, entonces se puso en contacto con él y básicamente se radicó aquí. Papa Pedro fue un hombre que se dedicó básicamente al comercio. Él era muy hábil para los negocios y comenzó a exportar hacia Europa o específicamente a Italia frutos menores, cacao, café, que eran los cultivos básicamente preponderantes para la época en el territorio. La agricultura básicamente se cimentaba en el azúcar, en el cacao y en el café. Ya con el tiempo han venido apareciendo otros renglones. Entonces él comenzó a comercializar y le fue al principio muy bien. Como le fue también, Papa Pedro, todas sus economías para la época la invirtió en una exportación a Italia. Hizo todos los recursos económicos que había acumulado para la época, lo invirtió en esos frutos para la exportación porque, reitero, le estaba yendo bien económicamente. Pero ocurre que el barco donde iban toda la mercancía, donde él tenía las inversiones, ocurre que en medio del alta mar estalla la Segunda Guerra Mundial en el 45 y todas sus economías que estaban ahí, bueno, la perdió. Y el abuelo, bajo esas circunstancias, en términos prácticos, en términos jurídicos hablando, pues se arruinó, o sea, quebró, porque toda la inversión que tenía la perdió. Fue una situación familiar muy difícil, pero no obstante eso, Papa Pedro, conjuntamente con Mamá Nena, Toribio, ¿verdad? Se casaron, fomentaron la familia, de ahí nació mi papá, el doctor Pietro Rafael Forastieri Toribio, abogado. Nació mi finado tío que todos conocen, al doctor Ángel Salvador Forastieri, tío Salvador, cariñosamente como todos les decimos, que fue recientemente vilmente asesinado y todavía al día de hoy, entre paréntesis, hago esa acotación, todavía hoy no se ha podido identificar a su asesino en su propia casa con la finalidad de atracarlo. Un hombre que nunca acumuló riqueza porque ejerció lo que nosotros decimos familiarmente una medicina social. En el caso de Tío Salvador, nunca aspiró a tener riquezas económicas. De hecho, atendía a una clientela de manera desinteresada. Reitero, hizo fiel cumplimiento al juramento hipocrático, porque hoy la medicina lo que ha hecho es que se ha prostituido, se ha comercializado. Y hay ejemplos a raudel que yo podría citar, pero al fin, en fin, ese no es el tema fundamental para que no nos distraigamos. Tuvo ahí también como hermano de mi papá, esta tía Yolanda, que casó con Negro González, un señor que tiene raíces ahí en Conuco. Ahí vivió todo el tiempo, fue maestra en la escuela de Conuco de manera honorífica, porque nunca
quiso que fuera remunerada la enseñanza que ella daba en la escuela para esa época. Mi tía, que también falleció hace ya algunos años. Está, bueno, Gladys, la Gladys Forastieri, que es la viuda de Héctor Sarmiento, que antes de entrar en materia estábamos citando el tema de la financiera, y ese, bueno, que todavía está viva. Héctor Sarmiento, su esposo, murió. Está el caso de Tialida Forastieri, que es la mamá de los Germenos Forastieri, que son también nuestros primos hermanos. Está finalmente el Benjamín de la familia, que es de José Forastieri, odontólogo que residió durante muchos años en la ciudad de New York, pero que ya hace algunos años, que José debe tener más de 10, qué sé yo, 12 o 15 años que está residiendo ya finalmente en el país. En una época vivió en la capital, pero ahora está residiendo en Santiago. Y finalmente, ya en el caso de mi papá, que muchos de ustedes quizás lo conocen, abogado de profesión, papi, una de la generación del 51, la única universidad para la época, que era la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Sus estudios universitarios tuvieron sus intervalos, vamos a decir, para finalmente coronarse con el título de doctor en Derecho, profesor que ha ejercido prácticamente toda su vida, porque aún vivo como está mi papá, a Dios las gracias, con 95 años, en su plena facultad, en su plena lucidez de sus facultades mentales e intelectuales. Todavía me vive asesorando, por eso yo digo que él nunca ha cesado en el ejercicio de la profesión. Ahora en noviembre cumple 96 años y está, para la edad que tiene, está en excelentes condiciones. Pues papi es una persona que yo diría meritoria, porque con el fracaso económico que tuvo el abuelo, en este caso su papá, como consecuencia de las inversiones que la perdió todo en la guerra del 45, pues papi, para concluir los estudios universitarios, tuvo que hacer esfuerzo infrahumano, porque casualmente en los últimos tiempos, que aquí en la tertulia ha sido tema de interés para todos los tertulianos, que está, por ejemplo, con el tema del río Partido. Ahí en esa comunidad, porque para tú llegar a ese río, todavía hoy día, pero imagínate en la década de los 40, cuando papi era todavía estudiante universitario, y papi daba clase en partido para poder, recesaba en algunos semestres en la universidad, para entonces venir a trabajar como maestro de escuela en partido. Las condiciones de la carretera, cuenta papi que no tenían las bonanzas que tienen hoy día todas las carreteras del país. Ya República Dominicana es otro país, es otro pueblo. Excepcionalmente tú puedes encontrar en comunidades muy apartadas o rurales carreteras malas, pero lo que son zonas, por ejemplo, atractivos, como es ahora mismo Jamao, el distrito, son carreteras prácticamente avenidas lo que hay. Pero en aquella época en que papi estudiaba en la universidad, para llegar a esa escuela, tenía que salir, bueno, y montarse en mulos, montarse a caballo para producir ingresos. Muchas veces, cuando caían esos torrenciales aguaceros de aquella época, no podía regresar de nuevo, bajar de la loma al pueblo, y tenía que quedarse a dormir muchas veces en camas improvisadas, porque las comunidades rurales ahora no tienen la modernidad que tienen las comunidades rurales de hoy en día. Hay que remontarse en el pasado para poder entender la experiencia de vida que tuvo mi papá, o sea, el mérito que tuvo mi papá para poderse graduar de la profesión de abogado. Entonces,
iba y trabajaba un tiempo, recesaba en la universidad, algunos semestres, venía, trabajaba, hacía una pequeña economía, entonces para volver a retomar los estudios universitarios en la Universidad Autónoma Dominicana, pagar pensión, la alimentación, el transporte. Entonces, en base a esa economía que él lograba, podía con esos intervalos de tiempo, no de manera continua, finalmente graduarse como abogado. Hay una historia muy interesante de papi que yo quiero compartir con todos ustedes, y era que como consecuencia de la misma situación económica y de las precariedades de la época, que a veces no aparecía ni siquiera para pagar un medio de transporte para tú llegar a la universidad, había una materia que no recuerdo cuál, pero papi sí me hizo la historia, que papi la tenía quemada por ausencia, es decir, por inasistencia, porque no podía ir a la universidad con el rigor, ¿verdad?, de las materias que él recibía. Y él la tenía como, quemada por inasistencia, la tenía ya prácticamente quemada. Su profesor, el catedrático universitario, le dije, mire, Forastieri, usted tiene esta materia quemada por inasistencia, pero podemos hacer algo. Yo le puedo ofrecer a usted una especie como de trato entre profesor y alumno, catedrático y alumno. Y dice, papi, ¿cuál es? Y el catedrático le dice, de la única manera que usted me puede pasar a mí esta materia es que usted me saque 100 de 100. Pues la tenía quemada. Bueno, papi acepta el reto y se pasa a estudiar, porque mi papá tiene, quizás se oiga mal que yo, pero tiene una capacidad intelectual y una cultura general que muy pocos profesionales la tenemos. Y papi se fajó a estudiar la materia ante el reto que le hizo su profesor. Reitero, quemada por inasistencia. De la única manera que usted pase esta materia es si usted saca 100 de 100. Y papi se faja a estudiar la materia y va y toma el examen. Adivina tú, 100 de 100, y el profesor no le cupo más remedio que pasarle la materia a mi papá. Cuando ya habían estudiantes que incluso asistían con toda la regularidad a esa misma materia, y no pudieron pasar la materia. Y papi, nunca, sin haber asistido nunca a la materia, entonces pasó la materia y sacó 100 de 100. Y eso son historias, ¿verdad?, que a nosotros fundamentalmente, y a mí en su condición de hijo, nos llena de orgullo su trayectoria, su vida, su trayectoria de vida, su trayectoria en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, un matrimonio con mi finada madre, Viola González Villegas, que nosotros celebramos los 50 años antes de que mami muriera. Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, desde el punto de vista profesional, una vida honesta, impoluta, un profesional con una trayectoria sumamente limpia que puede dar un giro de 365 grados hacia la derecha y no tiene cola que se le pise. En su honor, la sala capitular del honorable Ayuntamiento Municipal de Salcedo, ahora actualmente en la gestión de María Mercedes Ortiz, cariñosamente Mecho, incluso se le hizo un homenaje en vida, y una de las calles de Salcedo en honor a mi papá lleva su nombre, que es en la urbanización, creo que Los Almendros es que le llaman, que es donde está el complejo deportivo. Y bueno, esos son parte de la trayectoria, de la hoja de vida de mi papá, que a uno lo llenan de orgullo y de alegría también. Gracias, bueno, Gustavo. Qué bueno escuchar o sea, de tu orgullo hacia tu familia. Cuando esos casos se dan regularmente,
es porque el legado del padre se está siguiendo. Hay un compromiso con la historia de su trayectoria de excelencia, como tú acabas de mencionar. Y de eso vamos a hablar un poquito adelante. Ahora quisiéramos escuchar, Gustavo, de ti, de tu niñez, dónde tú naces, dónde te desarrollaste, dónde estudiaste, a qué te dedicabas cuando niño. Y luego vamos a llegar a la parte universitaria, la parte ya familiar, la parte social. Cuéntanos de eso. Sí, mi infancia, como la de todos los niños de aquella época, fue una infancia alegre, porque la época era muy diferente a lo que a la infancia de los niños de hoy en día, donde todo está básicamente en los celulares, en la computadora. Bueno, yo nací realmente en la capital. Yo digo que por nacimiento, pero soy capitaleño, pero de sentimiento soy salcedense, porque nací en la clínica Gómez Patiño un 16 de octubre del año 1954, 1964, perdón. Eso fueron unos meses antes de la Revolución de Abril del 65. Nací en la capital, en la clínica Gómez Patiño, pero a los 2 o 3 días de nacido ya yo estaba de nuevo de regreso aquí en Salcedo. Mi infancia fue una infancia familiar y socialmente muy activa. Durante mi niñez, como todo niño, jugué chata, jugué bola, jugué al sancocho, jugué a las escondidas, en fin, jugué al varonazo. Estudié mis estudios primarios, yo lo comencé en la escuela de Doña Luisa Tabar. Ustedes recuerdan que Doña Luisa tenía un colegio privado ahí en la esquina que hoy ocupa el edificio de Salvador Liriano. De un frente estaba Doña Lucila, en la otra esquina estaba Doña Fagua, en la otra esquina estaba la tienda de Bayoán Portalatín, ustedes recuerdan, y entonces en la otra esquina ya estaba el colegio María Josefa Gómez. Bueno, no recuerdo ni el nombre, pero la escuela de Doña Luisa. Ahí estaba. Bueno, mis estudios primarios yo lo hice ahí. Luego ya el bachillerato lo hago en el Colegio de las Monjas, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que por cierto me queda muy cerca de donde yo vivo actualmente, apenas media esquina. Para esa época, bueno, yo vivía con mi papá y con mi mamá, que viven justamente aquí al lado donde yo vivo, que me quedaba bastante cerca. Ya mis estudios universitarios lo hice por un tema de logística, de cercanía y, por qué no decirlo, por un tema hasta de economía. Estudié en la Universidad Nordestana en San Francisco de Macorís. Yo recuerdo que había siempre una guagua que para la época nosotros pagábamos 500 pesos mensual. Entonces esas guaguas frente al ayuntamiento nos recogía, nos llevaba a la universidad, y los horarios universitarios no eran tan irregulares como son hoy día en la universidad. Y lo digo por mis hijos, que a veces tienen, por ejemplo, una materia por la mañana, tienen una materia por la tarde, o tienen una materia por la noche. El horario universitario, en mi caso particular en la Nordestana, la experiencia de vida universitaria era bastante regular. Yo diría que fue un montaje que hicieron los decanos de las distintas facultades, tomando en consideración que gran parte de la matrícula universitaria de la Universidad Nordestana, hoy día Universidad Católica Nordestana,
vivíamos fuera de la jurisdicción y viajábamos diario. Entonces, en ese entendido, nosotros comenzamos el horario universitario, las clases a las 6 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche. Esa guagua, reitero, nos recogía aquí en el Ayuntamiento de Salcedo, nos llevaba a la Universidad Católica Nordestana, San Francisco de Macorís, y a las 10 de la noche, cuando todas las facultades concluían su horario laboral, su horario de trabajo, entonces nos íbamos a esa guagua, nosotros nos regresábamos, nos dejaban en el mismo punto que nos recogían ahí frente al ayuntamiento y cada uno de nosotros se iba a su casa y nuestros padres siempre, la madre fundamentalmente nos esperaba siempre con ese mangucito, con salami, esa cenita, ese juguito, porque uno venía llegando más o menos a las 11 de la noche. Para esa época estamos hablando de década de los 80. Ya graduado en la universidad como abogado, como ya les dije anteriormente, tuve la fortuna de haber heredado básicamente una estructura, una oficina ya establecida por muchos años. Reitero, en la condición de abogado de mi papá, pues comencé a trabajar con él. De hecho, yo trabajaba con papi, yo recuerdo que todavía no vislumbraba yo la posibilidad de estudiar y hacerme abogado como él. Pero mi papá y yo siempre hemos tenido un vínculo muy afectivo, muy interesante, diría yo. Sin menospreciar el vínculo que también tiene con mis demás hermanos. Y entonces en esa interacción, siempre en mis vacaciones, por ejemplo, en el colegio, las vacaciones de verano, me llevaba a trabajar a su oficina. En esa época, reitero, no había sistemas computarizados, eran máquinas mecánicas. Yo recuerdo que papi tenía una máquina Olivetti y valga la promoción ahora, pero él me incitó, me estimuló, es el término correcto, a que yo para la época aprendiera la mecanografía. Y de hecho me inscribió en el Instituto Comercial Franco en Salcedo, que lo dirigía el profesor Franco, el papá de Alfonsina Franco Fernández. Y ahí aprendí yo mecanografía, JF espacio, y por ahí comenzamos. Bueno, al poco tiempo estaba yo que volaba en esa máquina Olivetti que tenía mi papá. Escribía a una velocidad de trueno. Y eso básicamente me sirvió porque todos los trabajos, normalmente los abogados lo que hacían era que contrataban secretarios o secretarias. Yo mismo, tratando obviamente un abogado incipiente, recién graduado, tratando de manejar el tema de la economía, pues yo no contrataba a ningún secretario porque yo mismo hacía mi trabajo a la velocidad del trueno en esas máquinas mecánicas que se utilizaban para la época. Ya de ahí en adelante, matrícula 82, cuando comienzo a hacer mi especialidad básicamente en el área inmobiliaria y en el área civil, preponderantemente en esta última. El derecho civil, yo digo que es la madre de todas las ramas del derecho, porque allí donde el derecho es muy amplio, es como la medicina, que hay un especialista, por ejemplo, en cardiología, un especialista en huesos, un especialista en X cosa. Bueno, en la profesión de abogado también existen las especialidades en materia inmobiliaria, en materia civil, en materia penal, en materia comercial, en materia constitucional, en materia administrativa, en fin. Entonces yo me especialicé básicamente en el área civil y en el área inmobiliaria, que son dos ramas muy afines del derecho. Y ahí básicamente hemos tenido litigios interesantes, aunque también he incursionado en otras áreas del derecho,
también en el área penal, pero básicamente en esas dos ramas es donde yo fundamentalmente he desarrollado mi ejercicio privado de la profesión. Ya en los últimos años, yo he tratado de combinar el derecho con los negocios, porque yo me tracé una meta y hay una generación de abogados, que es la generación de mi papá, la generación del doctor Amaro, la generación de Nani González, del magistrado Rafael Pantaleón, de Orlando Camilo, que ustedes lo recuerdan, del doctor Loyola, del doctor Luis Felipe Nicasio Rodríguez, que yo lo veía que a sus 80 años todavía estaban en el ejercicio pleno de la profesión de abogado. Y yo recuerdo, estando graduado ya, pero muy joven, que yo me había trazado una meta para retirarme a los 50 años de la profesión de abogado. Porque la verdad que es una profesión estresante, porque es una profesión donde tú afectas intereses. Por ejemplo, están, por ejemplo, los profesionales de la medicina, los profesionales de la ingeniería, los profesionales de la arquitectura, los profesionales contables, que en el ejercicio privado de su profesión no afectan intereses. Un médico lo que hace es que cura. Un ingeniero lo que hace es que te construye una casa. Un arquitecto lo que hace es que te hace el diseño de tu casa al gusto del interés privado del contratista. Un contable lo que te lleva los números, pero no te afecta a intereses. Pero cuando tú tienes un caso, por ejemplo, y tú me buscas a mí como abogado y yo te gano a ti ese caso, al yo ganarte tu caso, estoy afectando los intereses de alguien, porque cada vez que hay un litigio lo que hay son intereses, generalmente intereses económicos encontrados. Y cuando tú ganas un pleito, muchas veces, sobre todo el ciudadano profano, no distingue muchas veces, pierde las perspectivas y cuestiona, castiga, señala al abogado que es el mandatario porque el cliente es el mandante. O sea, un abogado asume la representación profesional de su cliente por mandato de ese cliente. Entonces, pero el abogado no tiene un interés directo, tiene un interés indirecto por la representación que asume en el caso. El interés directo es del cliente frente a su adversario, con el que hizo una negociación X, por ejemplo, un préstamo, le puso en garantía inmobiliaria, hipotecaria, una casa, el deudor deja de pagarle al acreedor, el acreedor frente al incumplimiento del pago del deudor se ve en la necesidad de buscar los servicios profesionales de un abogado que le ejecuta esa negociación privada que ellos hicieron, embargan la casa, pero para el ejecutado o el embargado y desalojado del inmueble, el malo es el abogado, no la persona con la que él hizo la negociación, pero tampoco se considera el malo porque fue que él incumplió una obligación. No les regalaron un dinero, le prestaron un dinero que él estaba obligado a devolver a su legítimo propietario en capital, intereses, gastos y demás obligaciones. Entonces eso deriva un conflicto. Interviene el abogado, pero el abogado generalmente es el que se lleva la peor de las partes, porque vuelvo y te digo, entre todos los profesionales privados, yo creo que la profesión más vilipendiada que hay es la de abogado. No creo que haya una profesión que sea más vilipendiada que la profesión de abogado. Y básicamente en ese contexto histórico, bueno, se me escapaba algo que decía que me había trazado la meta de retirarme ya plenamente del ejercicio de la profesión a los 50 años. Tengo 56 años. Ya apenas, yo digo, me retrasé 6 años, porque apenas ahora es que yo comienzo a llevar un ejercicio un poco más pasivo de la profesión de abogado. Y he estado combinando, alternando, he estado con los negocios. En los últimos tiempos he estado
básicamente desarrollando proyectos de desarrollo urbanístico. Yo le decía a Che que Salcedo está atomizado en su población territorial. Hay un crecimiento, un auge, un dinamismo económico que básicamente se ha disparado. Salcedo, después que terminamos con los movimientos huelgarios o los movimientos de protesta que tanto llanto, luto, dolor y sangre trajo a las familias de Salcedo, no vamos a cuestionar el contexto histórico en que se celebraron esas huelgas, si se correspondían, si no se correspondían, pero sí trajo mucho llanto a las familias salcedenses. Entonces, luego de que cesan esos movimientos huelgarios, el desarrollo económico, el desarrollo urbanístico, inmobiliario en Salcedo se ha disparado, los negocios se han disparado. Yo les decía a ustedes antes de comenzar la tertulia que tú vas, por ejemplo, al banco de reserva y para tú conseguir un parqueo es una situación sumamente difícil. Tú vas al almacén de Nicasio Blanco, por ejemplo, a comprar y para tú encontrar un parqueo es una situación difícil. Tú vas, claro, con Etel a pagar el teléfono y es una situación difícil para tú encontrar un parqueo. Para tú vas a Edenorte o vas a la Asociación Duarte o tú vas a darle el pésame a un amigo a la iglesia del parque de Salcedo, San Juan Evangelista, y es una situación sumamente difícil. Muchas veces tú tienes que dejar el vehículo a 2 y a 3 esquinas. Estamos atomizados en la población territorial. Entonces, eso me despertó a mí la alarma y retomando el tema, combinando el ejercicio de la profesión privada de abogado con los negocios, entonces, viendo la situación difícil, la contaminación sónica, el ruido, los motores, las bocinas, el movimiento, tú vivir en el casco urbano es una situación sumamente difícil. Me he puesto y he desarrollado algunos proyectos urbanísticos en las comunidades rurales, básicamente en la comunidad de Ojos de Agua. Tengo ahí 2 proyectos, pienso abrir en los próximos meses un tercer proyecto en Ojos de Agua. Tengo en la comunidad del Gorro, tengo 2 proyectos. La comunidad del Gorro está en la carretera, en el tramo carretera que conduce de Salcedo, del municipio de Salcedo al municipio de Villa Tapia, lo que popularmente se conoce como la entrada de los Platanitos. Ustedes recuerdan. Ahí hay entrada a la izquierda que le llaman el Gorro, la entrada de los Platanitos, y una a la derecha que te lleva a San José de Conuco. Tengo otro proyecto que inauguré o abrí recientemente en Los Naranjos, que es una comunidad que corresponde al municipio de Tenares. Eso queda a 1 kilómetro antes de llegar al municipio de Tenares, antes del puentecito. Una entradita que por ahí vivía Vinicio González, el gobernador. No sé si ustedes recuerdan, una casa que está ahí entrando ahí a mano izquierda. Bueno, ahí tengo otro proyecto y básicamente estoy consolidando básicamente ese negocio porque, reitero, no vislumbro que me vengan el peso de los años, como en el caso de mi papá y de los otros abogados que mencioné anteriormente, y que a los 80 años yo esté, por ejemplo, en el ejercicio de esta profesión de abogado que tan estresante como dije anteriormente. Básicamente, sí. Bueno, tú no has hecho en realidad un recorrido por tu vida, partiendo desde tu niñez, la parte universitaria, la parte de ejercicio profesional, y bueno, ya prácticamente en la víspera de tu retiro o cambio de negocio. Pero quisiera preguntarte, yendo un poquito más atrás, Gustavo, sobre tu familia personal. Primero, tus hermanos y luego cómo ha sido tu vida, esposa, hijos, cuántos hermanos tienes, cuántos hijos tienes, con quién te casaste. Háblanos un poco de eso. Ok, interesante pregunta.
Bueno, mis hermanos, yo tuve 4 hermanos. Mi hermano Pietrín, que es el mayor, tenía un hermano que ya falleció, que nació inválido, bueno, como consecuencia de una mala práctica médica. Se llamaba Hanle Vittorio Forastieri. Está Pedro, mi hermano, que es el Benjamín de la familia, que muchos de ustedes conocen. Y estoy yo. En el orden está Pietrín, Victorio, yo y Pedro, que reitero es el Benjamín de la familia. Básicamente, como hermanos, nosotros todos nos llevamos muy bien. Diríamos que dentro del marco de, qué sé yo, de las posibilidades de cada uno de nosotros, con carácter y criterios muchas veces disímiles, aun cuando somos hermanos, pero nos llevamos muy bien, somos básicamente solidarios unos con otros. Ya cada uno de nosotros ha hecho vida independiente. En el caso de Pietro, mi hermano está casado, vivió un tiempo en New York, otro tiempo vivió en Boston, en Estados Unidos, luego vino de retirada, está viviendo aquí en Salcedo, casualmente al lado de mi casa vive con mi papá, que tú sabes que mi mamá, como te dije anteriormente, falleció como consecuencia de un cáncer hace ya 12 años más o menos. Entonces mi papá está solo y básicamente Pietrín, que vino de retirada a los Estados Unidos, su esposa, Analicia Brache, viven ahí con él y básicamente son los que le brindan todas las atenciones como consecuencia, reitero, de la edad ya de papi con 95 para 96 años, aunque está en su plenitud de sus facultades mentales e intelectuales, pero tiene una movilidad ya disminuida y hay que estar al pendiente de todo, de su desayuno, de su comida, de su cena, en fin, ellos se ocupan de esa parte. En lo personal, yo estoy legalmente casado con una joven de nativa de Moca, ella se llama Evelyn Comprés. Los Comprés, que es una familia tradicional de ahí de Moca, muy conocida, muy respetable, una familia yo diría que muy honorable, de quien yo he aprendido muchas cosas. Yo he aprendido con mi esposa muchas cosas. Ella me ha dado a mí 3 hijos, son 2 hembras. La mayor se llama Nicole, la más pequeña se llama Yanina, y un hijo varón que se llama precisamente como yo, el único varón, Gustavo Adolfo. Pero aclaro que en mi época universitaria yo tuve una hija, se llama Paulette Forastieri, con una joven de ahí nativa de San Francisco de Macorís. Ella duró un tiempo viviendo aquí con nosotros en Salcedo, estudió Derecho como su papá y como su abuelo paterno, se graduó en la universidad, en la Ucamaima, Santiago. Ella casó y vive actualmente en New Jersey, Estados Unidos. Tiene una hija, o sea, mi nieta, y vive fuera del país. Mis hijos están, la más pequeña es la que se casó, salió bien aventajada. Mi hijo varón Gustavo Adolfo y Nicole todavía no se han casado, pero están haciendo fila. La batería se me está descargando, parece. Oh, wow. Ay, ay, ay. ¿Tienes cómo conectar? Bueno, sí, te escucho, Gustavo. Sí. Ok. Y básicamente las raíces de mis hijos, una vive en Santiago, mi hijo Gustavo Adolfo, aunque no está casado, pero vive de manera independiente ya aquí en Salcedo,
y Nicole, que es la trotamundo de la familia, como yo digo. Esa lo que vive siempre es explorando. Pues casualmente en estos días anda para Puerto Plata, pero todavía no se ha casado, de manera que están en fila, están en proceso. Y básicamente ahí en el aspecto familiar, sigo radicado aquí, nací en Salcedo, me crié en Salcedo, me he desarrollado en Salcedo y moriré en Salcedo. Gracias, Gustavo. Gustavo, una pregunta, o sea, en lo personal, o sea, lo que tiene que ver con tus pasatiempos, tu interacción social, tu aportes sociales, ¿a qué tú te dedicas en Salcedo en relación a tus pasatiempos y a tu interacción social y aportes sociales? Bueno, tú sabes que yo, por ejemplo, a mí se me olvidó esa parte, sí, pero pertenecía al equipo de Atemesa, Asociación de Tenis de Mesa de Salcedo, que hubo una época en los 80 que se puso muy famoso el ping-pong, el tenis de mesa. Y yo en la categoría infantil, en esa época, incluso fui a un torneo nacional y fui subcampeón nacional del tenis de mesa, en una competencia que recuerdo yo se celebró en el Centro Olímpico en la capital. Voleibol, jugué mucho voleibol ahí en la cancha, como el mismo que se conoce, ahí nosotros íbamos y fongueábamos muchísimo. Ahí nosotros jugamos, yo pertenecí también en mi niñez al equipo de béisbol de Aníbal Núñez. Yo no sé si ustedes recuerdan a Aníbal Núñez, que era un entrenador de equipo que falleció hace ya muchísimos años. Yo fui presidente del Club Leo aquí en Salcedo, y siendo presidente del Club Leo, organicé la única convención nacional de clubes Leo que se celebró aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, en aquella época, otrora Salcedo, provincia Salcedo. Fui presidente de ese club y celebramos una actividad que me dice Cheo Tabar, que está muy activo en el leonismo, que se siente muy orgulloso porque donde quiera que llegue todavía el nombre mío lo menciona, porque recuerdan esa celebración histórica de esa Asamblea Nacional, una convención nacional que nosotros celebramos, que involucramos a toda la sociedad de Salcedo, porque aquí vinieron miles de personas. Nosotros buscamos alojamiento en todas partes y se nos ofrecieron. Eso fue una cosa interesantísima. Me acuerdo de, bueno, Alfonsina Franco participó de eso. Ella puede dar testimonio sobre eso. Bueno, he sido también miembro de la logia o fellow, fui debidamente juramentado, aunque ahora estoy en un rol pasivo, porque ya no estoy yendo con la frecuencia que sí iba anteriormente a la logia aquí de Salcedo, que queda ahí detrás del Colegio de las Monjas. Bueno, en fin, básicamente por ahí es que fundamentalmente desarrollada mi vida social. Muy bien, Gustavo. No sé si Amalfi Núñez está presente, quisiera hacerte una pregunta, y si no, entonces para continuar con el proceso. Bueno, Amalfi, hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. tú estás? Solamente saludar a Gustavo porque tuve que integrarme tarde, tenía otro compromiso previo. Y aunque traté de terminarlo rápido, no pude. Solo saludarlo, no quiero hacerle pregunta alguna porque no escuché la primera parte y entonces no sé, estoy como un poquito perdida. Pero de todas maneras, me alegro mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Amalfi. Tú sabes que te queremos muchísimo, mucho cariño y muchos afectos. Y Pietri, mi hermano, siempre te menciona por lo menos 2 veces por día. De eso ay, no me digas. Es que Pietri y yo fuimos muy amiguitos en la época de niñez, en la época de nuestra niñez. Muy bien. Él me hizo la historia. Perdón. Para ir concluyendo, Gustavo, me gustaría escuchar de ti, o sea, alguna anécdota profesional. Ahorita hablabas hace un tiempo
de los conflictos, por decirlo así, o vamos a llamarle también cosas o cosas que en tu profesión ha podido ocurrir, pero si tiene alguna anécdota fresca que tú puedas compartir con nosotros, sería interesante. Y también para terminar, el legado de la familia Forastieri para Salcedo. ¿Cuál es ese legado? Adelante, Gustavo. Sí, fíjate, yo tengo varias anécdotas interesantes en el ejercicio de la profesión, pero hay una que es preponderante, diría yo. Ocurre que la generación mía, en esa época, nobles abogados recién salidos de las aulas universitarias, recién graduados, pues todos sentían como un temor cuando iban a los tribunales para enfrentar a los viejos robles del derecho. Había una persona muy particular que siempre generó interés entre todos los abogados, que era el hoy finado doctor Luis Felipe Nicasio Rodríguez, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y yo recuerdo que el doctor Nicasio, que hizo un nombre en el ejercicio de la profesión, los nobles abogados tenían temor en enfrentarlo. Y yo decía que ¿por qué el temor? Entonces yo me decidí a estudiar. Y yo digo, como dice mi papá, no hay universidades, hay libros, porque los libros son los mismos en todas las universidades. O sea, un salón elegante de una facultad de Derecho no te da a ti las condiciones intelectuales para que determinar que si tú eres bueno o si tú eres malo en la profesión que tú estás estudiando. Eso está en el interés personal de cada uno de nosotros. Sentir, hacer, cultivar el hábito de la lectura, estudiar. Entonces yo tenía un caso que yo estaba llevando en el que el doctor Nicasio estaba de un lado y yo estaba del otro lado. Yo era la parte demandante y él representaba la parte demandada. Yo recuerdo que ese cliente que ya falleció visitó varias oficinas de abogados de Salcedo y ninguno le cogió el caso porque decían que él no tenía la razón jurídica. Un alguacil de aquí de Salcedo, cuyo nombre me reservo, le dijo, mire, el único que le gustan esos casos raros es a Forastieri. Si él no coge ese caso, ni te lo resuelve, no te lo va a resolver nada. El señor vino de mí, mire, me refirieron, he ido a 3 oficinas de abogados y los 3 me dijeron que yo no tenía la razón. Pero alguien me dijo que la única persona que podía resolver este problema es usted. Yo le dije, plantéame tu caso. Me lo plantea, me dejé copia del expediente y yo le dije, ven al día siguiente. Al día siguiente lo recibí en mi oficina a las 9 de la mañana y le dije, yo te acepto el caso. Aló, yo te acepto el caso. Cogí el caso y demandé. Cuando yo lancé la demanda, el doctor Nicasio a Franfélix Mejía Díaz, el albino, y ustedes se recuerdan que ya falleció, sí, le dijo que si él perdía ese pleito de ese abogadito, refiriéndome a mí, que estaba comenzando a emplumar, iba a colgar la toga y el birrete y no iba a ejercer jamás la profesión de abogado. Eso obviamente me llenó a mí de un sentimiento de profunda reflexión, porque bajo esa amenaza iba a perder bajo ninguna circunstancia el pleito. Ocurre que para esa época la solución de ese problema estaba en un libro que todavía históricamente, en memoria a eso, yo lo conservo. Un libro que tiene más de 2000 páginas, pero ocurre que la solución de ese pleito estaba en una página de ese libro. Para esa época yo pagué, estamos hablando de década de los 80, pagué 2000 y pico de pesos, que era todo un capital. Y yo pude conseguir ese libro con un amigo en Santo Domingo y lo compré y me lo mandó vía Caribe Tour y yo pagué el envío. Y yo presenté mi caso ante el juez. Recuerdo yo el magistrado Hinoa, que hoy es juez del Tribunal Superior de Tierra de San Francisco de Macorís. Y cuando yo le presento mi tesis, que fue algo novedoso porque
el cliente mío le había vendido a un señor propietario de una finca. Es decir, había hecho de mediador para vender una propiedad. Y por vía de mi cliente, el propietario vende la propiedad, pero le negó la comisión. Esa comisión ellos la pactaron de manera verbal, no por escrito. Entonces ocurre que conforme a las disposiciones combinadas del artículo 1341 y 1347 del Código Civil Dominicano, de todo aquello cuya suma o valor sobrepase la cantidad de 30 pesos dominicanos, tú debes de presentar acta por escrito. El artículo 1347 dice, y no se admitirán pruebas en o contra lo contenido en el escrito. Como no había nada escrito, entonces todos los abogados anteriores que le habían consultado dijeron que él tenía el pleito perdido. Pero yo me voy a un manual básico, el manual de Manuel Ubaldo Gómez, un tratado de derecho comercial. Y ahí me encuentro que esa actividad de comisión se llama corretaje, porque eso tiene un término jurídico, que es cuando una persona enlaza a vendedor y comprador y por medio de esa persona se hace un negocio. Y esa persona se gana una comisión. Esa operación comercial se llama corretaje. Y como se trata de una operación de naturaleza comercial, no de una operación de naturaleza civil, caso en el cual sí se exige al tenor de las disposiciones del 1341 el principio de prueba por escrito, en materia comercial existe lo que se llama el principio de la libertad probatoria. Y como existe el principio de la libertad probatoria, entonces no era necesario el principio de prueba por escrito y tú podías probarle al juez que por vía de esa persona se había hecho la negociación, que había que pagarle el 5% de comisión y tú podías probar eso por medio de testimonio. Y ocurre que nosotros llevamos los testigos porque el propietario le había ofrecido el 5% de comisión en presencia de varias personas y el mismo comprador fue de testigo y dice, sí, yo compré esa finca por este señor porque al vendedor, al propietario no lo conocía. Entonces el juez, después que el doctor Nicasio dijo que si él perdía ese caso, de ese abogadito que estaba comenzando a emplumar y que iba a colgar la toga y el red, si él perdía el pleito, 2 o 3 meses después, oh ironía de la vida, el juez falla y me da ganancia de causa. Y yo le traigo un embargo retentivo en la cuenta de ese señor que era el propietario que negó la comisión. Y cuando él comenzó a dar cheques, los cheques les rebotaban, pero yo tenía más de 10 millones de pesos en la cuenta para la época. ¿Y qué pasa? Porque el banco no me está pagando los cheques, yo estoy pasando vergüenza. Y yo tengo fondos. Y cuando va al banco, dije, no, es que a usted le tienen trabado un embargo restrictivo en virtud de esta sentencia que le dio ganancia de causa al licenciado Forastier. Para no cansarte el cuento, ocurre que cuando yo le trabo el embargo, el hombre sale huyendo por donde el doctor Nicasio. Y le dice, esto hay que resolverlo porque yo no puedo pasar vergüenza con dinero y me están devolviendo el dinero del banco. Entonces el doctor Nicasio, después que dijo que iba a colgar la toga y el riete, que si él perdía ese pleito de mí, viene a mi oficina rogándome a mí para que nosotros llegáramos a un acuerdo que liberara esos fondos y que me iban a pagar honrosamente mis honorarios profesionales y le iban a pagar la comisión a mi cliente. Es una de las anécdotas más interesantes que yo tengo. Me pagaron mis honorarios y mi cliente recibió el 5% de la comisión en base al monto total de la negociación que ellos hicieron. Finalmente, decirte que tengo más en anécdotas jurídicas, podemos pasarnos una noche entera. Tú sabes que después de ese pleito, cuando los abogados nobles comenzaron a perderle el miedo al doctor Nicasio, porque yo rompí con ese esquema, yo tomé la decisión de eso. Ocurre que cada vez que nosotros teníamos un pleito en los tribunales, el doctor Nicasio en una barra, yo en la otra, todos los secretarios del tribunal se enteraban. Ahí están el doctor Nicasio y el licenciado Forastier peleando y abandonaban sus escritorios y nos iban a ver a nosotros allá, a ver el pleito que el nivel doctor Nicasio, porque ya de ahí en adelante, él y yo asumimos un reto personal. Bueno, en una de las ocasiones, ya con otros pleitos, él dejó de hablarme a mí durante un tiempo y bueno, no voy a mencionar otra cosa que me mandó a decir.
Pero salía él del tribunal y yo entraba al tribunal y nos encontramos así de frente. Y oh, sorpresa para mí, cuando nos estamos justamente cruzando, entonces él extiende la mano y me da la mano a mí. Yo le extiendo la mano, yo no se la negué y le doy la mano. Y me dice, mire, licenciado Forastier, yo quiero que usted sepa que usted es un joven profesional muy preparado, y yo se lo he dicho a su papá. Mira, yo me engranó cuando me recuerdo de eso. Y me dijo, pero usted es un abogado con el que yo nunca en mi vida me gustaría volver a tener un problema. Y en adelante, nosotros hicimos las paces. Cuando murió, yo fui a su entierro. Muy bien, Gustavo. Murió él en paz y yo con mi conciencia tranquila. Así es. Sí. Gustavo. Luego, bueno, básicamente el legado. Ajá. Sí. Bueno, el legado, porque por cuestiones de tiempo, el legado, y luego vamos a pasar a Malfi Núñez, que va a ser el cierre de la entrevista. Adelante. Sí. El legado histórico básicamente de la familia es un legado histórico basado básicamente en la ética y en la honradez. En el tiempo, primero, el abuelo, un hombre de una trayectoria inmaculada, limpia. Posteriormente, ya como segunda generación, en el caso de mi papá, un hombre de una historia y de una trayectoria impoluta, como yo digo. Papi es un hombre de unas condiciones éticas y morales que no tiene un solo punto que pueda ensombrecer su conducta ética, moral, profesional y familiar, porque es bueno que conjuguemos todos esos elementos. Tú puedes ser éticamente correcto en el ejercicio de la profesión, pero quizás tú no seas éticamente correcto con tu familia, por ejemplo. O tú puedes ser éticamente correcto con tu familia, pero en tu vida social y personal, quizás tú no tomes el camino adecuado. En el caso de Papi, yo creo que se pueden conjugar todos esos elementos. Papi es un hombre que incluso a destiempo comenzó a apartarse del ejercicio de la profesión, precisamente por esos factores, porque hubieron factores que yo que conozco, pero que no es oportuno compartir, porque son cosas ya muy íntimas, que lo hicieron ir poco a poco apartando del ejercicio de la profesión. Quizás un hombre con una formación y con una ética, ¿verdad? Acorde con los tiempos en que él se formó. Muy diferente a los tiempos que nosotros vivimos, porque vivimos en un mundo dinámico, en un mundo práctico, en el que en la vida ya nada es nada. Nada es nada. Y cuando digo nada es nada, es que nada es nada sin excluir absolutamente nada. Entonces, Papi es un hombre que viendo, ¿verdad?, lo que representaba el ejercicio de la profesión, los intereses que se afectaban, la forma en que muchos abogados ejercían la profesión, muchas veces descendían del nivel de profesional al nivel personal. Yo digo que cuando una persona ya desciende a lo personal es porque su capacidad intelectual ya perdió la perspectiva, o sea, se siente perdido, acorralado, y tiene que descender al terreno de los personales. Papi lamentablemente se fue apartando como consecuencia de todo eso. Entonces, eso te indica a ti básicamente el legado histórico que nosotros podemos dejar como familia. Ahí tú tienes el caso, por ejemplo, de Tío Salvador, su hermano. Tipo con una capacidad intelectual extraordinaria, porque no tiene otro adjetivo para calificar. Un hombre brillante que a todos los genios históricamente en el mundo se les tilda de loco. Tío Salvador no fue la excepción, pero un tipo que tú te sentabas a conversar con Tío Salvador 2 minutos y tú aprendías, porque era una persona con un talento, un cerebro, una capacidad sumamente extraordinaria. O sea,
que pasaba la razón. Usted lee, por ejemplo, la obra de tesis de Tío Salvador y una cosa brillante. Dice, para este tiempo en que la comunicación, tú la tienes en un puño, pero para la época en que él hizo una remembranza histórica sobre la medicina en Italia, un ensayo extraordinario. Incluso su obra fue recopilada en un libro y publicado y presentado en un salón en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que de eso se encargó el primo Pablo Miguel Germeno Forastieri. O sea, recopiló ahí tuvimos presente toda la familia. Entonces, básicamente, el legado histórico de los Forastieri básicamente es un legado histórico basado en la ética, en los principios, en la honradez, en el honor. Es una cuestión básicamente congénita, que eso yo creo que en tiempos tan amargos, en tiempos tan ácidos, en tiempos tan convulsos, en que la inversión de valores hoy día es el ABC, es el desayuno del dominicano. Preservar todavía eso, yo creo que no hay mejor orgullo que esa carta de presentación. Gracias, Gustavo. Bueno, de mi parte, te quiero dar las gracias por abrirte, gracias por expresar tantas cosas interesantes. Yo sé que no hemos tocado casi nada de la vida de Gustavo. Yo sé que hay muchas cosas interesantes por hablar y yo sé que vamos a seguir hablando en otras ocasiones. Quedaron muchos temas abiertos todavía, pero te quiero dejar con Amalfi, que quiere hacer su participación y bueno, te doy las gracias. Adelante, Amalfi. Gracias a ti, hermano. Mucho aprecio. Bueno, pues encantadísimo nosotros en este Zoom. Todos nosotros lamentablemente no pudimos estar todos presentes por diferentes causas, pero muy interesante toda la parte que oí, pero además toda la parte que sé, que conozco, claro sí. Está, de tu familia, de tu padre, de tu tío, de tus primos. Es una familia muy honorable de nuestro amado Salcedo y por eso esta invitación a este Zoom pues hecha para ti, que tienes muchos de los dones y de los dotes de tu familia, porque esa facilidad de expresión, escribes bellísimo y hablas más bello todavía. Gracias, y no es por amor, sino porque sabemos que eres un buen abogado y los buenos abogados tienen esa facilidad de expresión. Además, ¿qué esperar de ti con la familia que tienes detrás? Entonces, ha sido para nosotros un placer. Por supuesto que esperamos en otra ocasión tenerte junto a nosotros para que no concluyas, pero sí hables un poquito más de todo lo que faltó. Pues nada, darte las gracias de nuevo y esperar que sigamos juntos por mucho tiempo más. Bueno, gracias a usted, Amalfi. Para mí ha sido un honor y un orgullo compartir con todos ustedes. Siempre estaremos y estamos en la mejor disposición de comparecer ante cualquier llamado que ustedes nos hagan. Para nosotros nos llenas de orgullo y de placer también, porque más que un orgullo me siento un placer compartir con todos los compueblanos nuestros. Y recordar historias familiares, personales, profesionales, históricas, en fin. Eso es muy interesante. El trabajo que ustedes están haciendo con Che a la cabeza es un trabajo sumamente interesante. De manera que muchísimas gracias por sus finas atenciones y que tengan todos buenas noches. Puedes